Desde pequeña yo recuerdo que escuchaba decir, ay, me va a castigar Dios por esto. Qué interesante frase, ¿no? Me va a castigar Dios por esto que hice, por esto que dije. ¿Será que ahora podemos escuchar eso? Yo creo que es muy difícil encontrar personas que digan eso porque hicieron algo malo y saben que Dios les puede castigar. ¿Mm? Bueno, en esta hora sean bienvenidos a Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con hermana Aura, en donde les traigo una pequeña reflexión titulada Juicio de Dios. Sí, Juicio de Dios. Y vamos a leer nuestra cita bíblica. ¿Qué les parece? En la carta a los Romanos en el capítulo 2 y los versos del 1 al 3. Vamos a leer a ver qué es lo que el Señor nos está tratando de decir en esta hora a través de estos medios. Bendito sea su nombre para siempre. Y la palabra de Dios la leemos siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Mm? Amén. Palabra del Señor. Señor, hazme una mensajera fiel a tu palabra para que traiga alegría y refrigerio a tu corazón. Muchas vidas sean vivificadas y muchas almas sean salvas para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Pues bien, el juicio de Dios, pues ya saben que son inminentes los juicios, los castigos. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la desobediencia. El juicio es el proceso por el cual Dios pide cuentas, ¿sí? A cada uno, ya sea personal, ya sea de tu pueblo, de tu nación, del mundo entero. Pero el Señor pide cuentas, ¿sí? Y si no lo atendemos, si no llegamos a un acuerdo con Él, pues entonces viene el castigo. Oh, gloria a Dios. Fíjense qué interesante. El juicio es una condenación, es un edicto, un estatuto, un mandato, un mandamiento. Fíjate, es una ordenanza, es un orden, es un precepto. Eso es juicio. Juicio que en hebreo quiere decir mishpat, que es una decisión, derecho, justicia y ordenanza. Más que en griego también, generalmente hablando, crima, sentencia judicial y crisis, acto de juzgar. Ahí tenemos juicio. Bendito Dios. Entonces, ¿qué pasa? A veces, fíjese que se refiere al pronunciamiento de una opinión formal o una decisión de seres humanos o una decisión de la humanidad, ¿verdad? Pero mayormente indica una calamidad que se considera enviada por Dios. El juicio. Fíjate, enviada por Dios como castigo o una sentencia de Dios como juez de todo el mundo. Ese juicio. Y yo creo que no queremos eso para nuestras vidas. Amén. No queremos eso. ¿Por qué? Porque lamentablemente sabemos que un día vamos a perecer, vamos a descansar, vamos a irnos de este mundo, ya sea que Dios nos llame a su presencia o venga en el rapto y nos vayamos con Él. Pero los que se queden, pues siguen el transitar de la vida y van a seguir viendo cosas, los juicios de Dios en el mundo entero. Pero hoy en día déjame decirte, hermano, hermana, que la palabra de Dios acá te está diciendo y nos está diciendo que nosotros no estamos acá enviados para juzgar a los demás. Porque nos está declarando la palabra de Dios que si nosotros estamos juzgando a los demás, nos estamos condenando a nosotros mismos. Amén. Sí. Pero como hemos leído acá, en el verso 2 más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo. ¿Que te escaparás del juicio de Dios? No. Y me van a decir, hermana, ¿y a qué cosa se refiere? Ah, porque dice tales cosas. Bueno, déjame leértelas. Dice la palabra de Dios y vamos a regresar al capítulo 1. De ahí, de la carta de Romanos. Amén. Bendito sea Dios. En donde el Señor está culpando a los hombres de todo lo malo que hacen.
y se los está culpando, nos está diciendo a nosotros que si nosotros los estamos juzgando por lo que ellos están haciendo, también nos estamos condenando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Esto se refiere a aquellos que tienen imágenes y que los adoran y los tienen como dioses. ¿Mm? Sí. O sea, tampoco los debemos de juzgar. Nosotros solo tenemos que predicarles a Cristo. Amén. Que al único Dios que debemos adorar es a Él y no a través de una imagen. ¿Sí? Porque Dios, cuando se apareció al pueblo de Israel, no tuvo forma de nada. Así que no podemos decir, que tenía forma de algún oso, por ejemplo, un tigre, un reptil, un águila. No, esa es ignorancia, pero Dios castiga todo eso. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, cuando tú te vas por el lado que no es, en que sea el lado que le agrade a Dios, el Señor te va a entregar a tus propias cosas malas que tú hagas para que caigas en ellas mismas. Y eso es lo que no queremos. Ya que dice el Señor, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Wow. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién es la mentira? El diablo. O sea, pasaron de que Dios les habla la verdad, se van por la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira les acomoda y les gusta. Les gusta vivir en mentira. En algo que verdaderamente te va a llevar a lo que Dios no quiere. Pero si tú te lo buscas y no te arrepientes, lamentablemente juicio te vendrá. Entonces, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y esto creo que está claro. Las mujeres se negaron. Yo no quiero ser mujer. Yo me siento hombre. Entonces dice el Señor que dejaron el uso natural por el que es contra la naturaleza de mujer. Y también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Más claro. Más claro. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Qué triste, ¿no? Qué triste escuchar la palabra de Dios, así que hay gente haciendo todo esto y no toman en cuenta a Dios. Pero es más triste que tú eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas, que los estás juzgando a ellos. A ellos los estás juzgando porque dice que tú mismo te estás condenando. Tú mismo te estás condenando. ¿Por qué? Porque Dios no mandó a hacer juicio a nadie. El único juez es Él. Y después le va a entregar el juicio al Señor Jesucristo, su Hijo, para que sea Él quien juzgue estas cosas. No nosotros. El Señor no nos mandó a juzgar, el Señor nos mandó a predicar este evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que el que creía si fuese bautizado, ese se va a salvar, y el que no, pues ya está condenado. Es todo lo que tenemos que hacer. ¿Por qué vamos a juzgar a los demás por lo que están haciendo? Solo prediquemos a Cristo y se acabó. Y miren, esa sangre no nos va a ser reclamada a nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a pensar nosotros
Que nos vamos a escapar del juicio de Dios si los estamos juzgando. ¿Mm? No creo yo eso. Bendito sea el Señor. Tengamos en cuenta, mis amados, lo que está pasando hoy en día. Amigos, que lo que viene no es bueno. A veces, juicio se refiere al pronunciamiento de una opinión formal o una decisión que toman los seres humanos, por ejemplo, los jueces, ¿verdad? Esos que dictan una sentencia cuando alguien cometió un delito. Le dan de mes hasta vida en la cárcel y no vuelven a ver más la luz afuera, ser libres. Como también mayormente indica una calamidad que se considera enviada por Dios como castigo. Eso es un juicio, un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente es mala y la gente no quiere ponerse a cuentas con Dios. Él tiene que emitir su castigo. Y si no lo hace, entonces no es un Dios justo. ¿Sí? Él es justo. Y lo que está pasando, lo que está aconteciendo, sabe que es necesario que envíe juicio para ver si de alguna u otra manera algunos se arrepienten y se den cuenta que es Él el que está haciendo las cosas. Porque es el único que tiene la potestad, la autoridad para hacerlo. Claro, hay algunas cosas que permite que pasen, ¿verdad? Que las haga el fulano aquel, enemigo nuestro, pero con una razón. Con una razón. ¿Por qué? Porque si viene el enemigo a zarandearnos, tenemos que reaccionar y darnos cuenta que el Señor está permitiendo eso porque Él quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y digamos, wow, Señor, mira, no aguanto esto, por favor, ayúdame. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de todo eso, tú y tu casa. Es todo. Dios no quiere que nadie se muera. Dios no quiere que cuando Él emita juicio a tu familia, a tu vida, a tu nación, a tu pueblo, seas arrastrado tú. Él quiere que seas tú quien te salves a través de su Hijo Jesucristo. Sí, amigo, amiga, ven a Cristo pronto, que el tiempo se agota. Hoy más que nunca. Mira todo lo que está aconteciendo. Se están cumpliendo todas las profecías. Entonces, ¿por qué vamos a dar lugar? ¿Por qué vamos a dar lugar, bendito Dios, a que nos caiga un castigo de Dios por desobedientes? ¿Sí? Fíjate, antes del Éxodo, hay unos juicios muy importantes que Dios emitió. El juicio que le hizo a Adán y a Eva. El juicio del arca de Noé, del diluvio, fíjate. El juicio de Sodoma y Gomorra. Y el juicio de la confusión de las lenguas. 4 juicios tremendos, muy importantes que habla la Biblia. Lo puedes leer en el libro de Génesis, búscalo. Entonces, mira, acá en el Nuevo Testamento, el juicio es uno de los aspectos de liberación de los creyentes. Nos dan la oportunidad de ser salvos, ¿sí? En lugar de darnos castigo ahora, como castigaron a Adán y a Eva, a Sodoma y a Gomorra, a la generación del diluvio y a la confusión de las lenguas, ahora nos dan una oportunidad de que nos arrepintamos y podamos seguir caminando derechito con el Señor. Entonces, tengamos en cuenta que Dios es paciente en la administración del juicio de manera que la gente pueda proceder al arrepentimiento. Dios tiene paciencia, pero no permitas que llegue el último momento y ya no puedas hacer nada. La paciencia de Dios es hermosa. Sus misericordias son infinitas, pero no abusemos de ella. Vengamos a Cristo pronto, amigos, amigas. El tiempo se agota. El juicio de Dios es tremendo, es fuerte. No esperes que llegue a tu vida, a tu familia, a tu pueblo, a tu nación. Empieza a caminar con el Señor. ¿Sí? Cuando Dios emita el juicio entre los seres humanos, afectará a todo el mundo. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque todos tenemos responsabilidad bajo Dios de acuerdo a la gracia que hemos recibido. Fíjate. O sea, nos va a afectar a todos. ¿Sí? A toda la humanidad. Porque tenemos una responsabilidad que Él nos dio gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Y muchos han despreciado esa gracia. Por eso dice que va a afectar a toda la humanidad. Solo un pequeño remanente
va a ser removido, va a ser arrebatado, va a ser quitado. Para que no miren esos juicios, esa ira de Dios que se acerca. Y es por eso que nosotros estamos acá predicando este evangelio para hacerte entrar en razón. Y mires que lo que le espera a la humanidad desobediente que no quiere nada con Cristo no es bueno. No es bueno. Así que hay que tener en cuenta que Dios en su grande amor y misericordia no quiere que nadie se pierda. No. Mejor vengamos a ponernos a cuenta con Dios y evitemos un castigo en nuestra vida. El juicio de Dios. El Señor nos ama tanto, propiamente lo dice, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna es por lo que nosotros estamos acá, soportando y tolerando todo, sufriendo, pero un gozo, un sufrimiento que no se compara para la gloria preciosa y el gozo que tendremos por la eternidad. Así que se te invita, amigo, amiga, ven a Cristo antes de que se haga tarde. Iglesia de Cristo, ya no juzguemos. Dios no nos mandó a juzgar a nadie. Y despierta, despierta, sí. Si nos ponemos a juzgar no solo a nuestros propios hermanos y pastores y ministros, sino a las gentes del mundo, nos estamos condenando nosotros mismos. Y lo dice la palabra de Dios que acabamos de leer, no lo digo yo. Así que pongamos atención a eso. Mejor en lugar de estar juzgando, perdiendo minutos acá a través de estos medios, juzgando a otros, pongámonos nosotros a gemir, a clamar al Señor por misericordia y piedad sobre las naciones y sobre nuestras vidas y familia. ¿Qué les parece? ¿Sí? Porque recuérdense que la oración de la iglesia es la que mueve el corazón de Dios. No perdamos eso de nuestra mente y nuestro corazón. Mantengámoslo presente. Oremos sin cesar y dejemos de estar juzgando que estamos perdiendo el tiempo. Y no solo eso, sino que nos estamos condenando a nosotros mismos. Así que bueno, los dejo con esto. Esto es todo lo que hermana Aura les trae acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones. Será hasta la próxima. Se les ama y compártanlo si es de bendición para ustedes. Amén. Paz de Cristo.